Dedicación de la Basílica de Letrán. Vamos hoy, queridos hermanos, como católicos celebramos nosotros la dedicación de la Catedral del Papa. Es la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica y fue dada por el emperador Constantino al Papa San Silvestre I, quien la convirtió luego en el templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Se llama también Basílica del Divino Salvador o Basílica de San Juan de Letrán. Preciosísima. Esta basílica es, podríamos decir, la catedral del obispo de Roma, y que por nosotros ser católicos, pues tenemos esa devoción porque nos sentimos unidos, porque somos también, nos sentimos unidos al romano pontífice, en cuanto él tiene precisamente esa potestad única, universal, propia sobre todos nosotros los católicos, ordinaria, es decir, esas notas del romano pontífice, esas propiedades, esas potestades sobre nosotros. Por eso, pues este video es solo para católicos, esta reflexión es solo para católicos, solo para nosotros poder considerar algunas realidades que tenemos que compartir nosotros. Igualmente, libremente, el que lo quiera ver, pues lo puede observar para meditar nosotros. Nosotros los católicos tenemos esa unión también con nuestros templos, con nuestras iglesias, porque son los lugares de culto, los lugares que nosotros tenemos que cuidar, porque son los lugares de nosotros ejercitar nuestro culto. Y por eso vamos a leer las lecturas propias que corresponden a la celebración de esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y vamos pues a meditar, queridos hermanos, la palabra de Dios, disponiéndonos a participar nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior y mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, se embarcarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde se desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río en sus dos riberas crecerán toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario, su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tenemos aún que tiemble la tierra y los montes se desemplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra, ponen fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Aleluya, aleluya. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos.
Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y las volcó las mesas. Y los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el celo de tu casa me devora, escuchamos nosotros en el Evangelio, y vamos a reflexionar, queridos hermanos, nosotros hoy en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Cada diócesis tiene una basílica, una catedral, tiene en realidad una donde está la cátedra del obispo, donde el obispo enseña, donde es la sede del obispo. Y por eso San Juan de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán, pues también es la sede ordinaria nuestra, porque somos católicos y estamos vinculados directamente con nuestra profesión de fe, con la autoridad suprema de la Iglesia, que es el romano pontífice, con la enseñanza, con nuestra unión en la disciplina de los sacramentos, con el romano pontífice. Pero queridos hermanos, este evangelio y esta dedicación de la Basílica de Letrán nos ayuda con las lecturas a nosotros reflexionar que nuestros templos han sido consagrados porque han sido dedicados a Dios, porque allí se celebra el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los sacramentos. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestros templos son lugares de oración, son lugares de oración. Y esto tenemos que nosotros aprenderlo. Y son lugares de oración, y escuchamos todas estas profecías, todas estas enseñanzas de la primera lectura, en la cual nos decía concretamente cómo el agua que iba corriendo por el lado derecho, es decir, allí había una vida. Y es que, queridos hermanos, todo lo que estaba allí, pues toda clase de frutales, toda clase de hojas, frutos que se daban allí, cosecha en cada luna, es decir, nos contemplamos nosotros en una realidad frutal, espiritual, porque en los lugares de oración siempre hay frutos espirituales que nosotros vamos a adquirir para nosotros. Por eso nuestros templos son lugares espirituales. Nuestros templos, nuestras iglesias son lugares espirituales en los cuales nosotros vamos a adquirir esos frutos de encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a dedicar concretamente a recibir allí ese alimento espiritual. Y por esto, queridos hermanos, reconocer que nuestros templos son de oración, nuestras iglesias son de oración. Y entonces cuando nosotros vamos a entrar, pues entramos allí es para orar, para encontrarnos con el Señor. Y nosotros por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros templos, para que nuestras iglesias permanezcan abiertas para que mucha gente pueda alimentarse de ese encuentro con el Señor. Pero ahora bien, si nosotros queremos que nuestros templos permanezcan abiertos, pues tenemos que también colaborar y colocar de nuestra parte, porque nosotros, por ejemplo, nuestras iglesias que están en la zona metropolitana, para que permanezca abierta, tiene que estar siempre una persona vigilando, cuidando, porque lamentablemente nosotros hemos sido, como hemos sido nosotros, por ejemplo, en nuestra parroquia, en algunas ocasiones, víctimas del robo, porque hay gente pues que no tiene ni siquiera temor de Dios y lamentablemente ha robado cosas en las iglesias. Entonces, pues, y más aún, han robado cosas con fines de sacrílegas. Y por eso nosotros, la apertura de los templos, nosotros tenemos que mantenerlos abiertas, pero necesitamos de la ayuda, de la vigilancia de los fieles, pues que haya una persona dedicada allí, siempre presente para vigilar que nuestros templos estén abiertos. Nuestros templos, por ejemplo, nuestra parroquia permanece abierta gracias a que exista allí una persona que está vigilando, uno de nosotros, porque la responsabilidad es de todos. La responsabilidad no es simplemente del sacerdote, todos que somos iglesia, porque la iglesia no es la casa del Padre.
no es la casa del sacerdote, es la casa de Dios, y por eso todos tenemos que cuidarla y ayudarla. El celo de tu casa me devora, dice Jesús, pues nosotros tenemos que también cuidar nuestros templos, cuidarlos, y por esto si son lugares de oración, pues cuidarlos indica nuestro aporte que damos para que ellos estén bonitos, para que ellos estén muy bien, y por eso tenemos que nosotros, el cuidado que tenemos que tener, cada nuestros templos, nuestras bancas, las sillas que nosotros utilizamos cuando vamos a la oración, a la celebración de los sacramentos, pues esto requiere que tengo que cuidarlas, sentarme bien, que estar muy atentos, es decir, no es que voy allá y pues pienso ir a acostarme o ir a darle duro a las bancas, a las sillas, no, tengo que cuidar, porque son la casa de Dios. Al mismo tiempo también aquellos que hacen su servicio litúrgico, aquellos que, todos los fieles que colaboran, queridos hermanos, en las iglesias, tienen que cuidar las cosas que son para el culto, para Dios. Servidores que están en las iglesias, acólitos, monaguillos, independientemente de quien estén, el cuidado que debemos tener por las cosas de Dios. A veces nos descuidamos nosotros, queridos hermanos, y hay gente que no tiene ese cuidado. Basta, por ejemplo, ver cómo están nuestros libros litúrgicos cuando leemos la palabra de Dios. Algunos ya con las hojas grapadas, ya con las hojas rotas, y el sacrificio que se hace para cuidarlos. Nosotros aquí, pues gracias al padre, al párroco que tenemos, que es muy atento y muy delicado y muy sencillo en estas cosas, que los ha dedicado tiempo, ha dedicado espacio para tenerlas bellas, preciosas, y es un gran maestro en el cual nosotros tenemos que cada vez aprender, pero es el cuidado que tenemos que tener por las cosas. El celo de tu casa me devora, dice Jesús en el Evangelio. Y así, pues todas las realidades, a veces pues saber, por ejemplo, hasta el uso del micrófono. Cuando un servidor va y coloca el micrófono en las lecturas que son dedicados exclusivamente, queridos hermanos, para la liturgia, son exclusivamente para que el sonido esté bien, cuando esos micrófonos no se tratan bien, sino se dejan caer, cuando no se están a la medida exacta para la lectura, no van a servir. Por eso, pues es, queridos hermanos, esa dedicación que debemos mantener para cuidar las cosas de Dios, para cuidar la casa del Señor. Y por eso la restauración que se tiene en todas las iglesias, queridos hermanos, la luz, por ejemplo, esos bombillos, las lámparas se queman, hay que sustituirlas, hay que arreglarlas, hay que mantener la casa de Dios bella, linda, y por eso se requiere un cuidado de mantenerla limpia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, queridos hermanos, que nosotros entremos en la iglesia y dejemos basura en la iglesia? Por ejemplo, si has tenido allí algo ya dejado, primero que si entras a la iglesia es para orar, no para comer. ¿Cómo vamos a comer dentro de la iglesia? Y a veces nosotros en la limpieza de la iglesia nos encontramos con bolsitas de caramelos, porque si fue usted llevó su caramelito y se comió en la iglesia y dejó el papelito allá todavía en su silla. Es casa de oración. ¿Qué tipo de oración vino a hacer si venimos así, queridos hermanos? Pues es la casa de oración, la casa que nosotros tenemos que cuidar porque es la casa de Dios. Nosotros cuando entramos a una iglesia, lo primero que deberíamos hacer, queridos hermanos, es saludar al dueño de la casa, al templo. Cuando se entra a la iglesia, ¿a quién vamos a saludar? Al Santísimo Sacramento del altar, aunque lamentablemente en algunas iglesias cuesta adivinar dónde está el Santísimo Sacramento del altar, porque algunos basándonos como que en el Concilio Vaticano II, cosas que no dice el Concilio Vaticano II, dicen que hay que colocar en una capilla por aparte, y a veces uno adivina dónde estará. No, tiene que estar el Santísimo en un lugar visible, y por lo general siempre el Santísimo debe tener una lamparita encendida, una lamparita que indica nuestra oración con el Santísimo, pero también tiene una dimensión pedagógica porque le está avisando a toda la gente que tiene que allí está presente nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la casa. Por eso cuando Jesús entra en el templo dice, un celo me devora, y echa allí todos los que estaban en el comercio. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Nosotros cuando entramos a la iglesia, a veces parecemos que empezamos a saludar al uno y al otro, y empezamos a caminar por aquí, por allá, y si me queda chance, tiempo, pues me acuerdo y voy y saludo al Santísimo. No, llegar inmediatamente, es una casa de oración. Y luego, queridos hermanos, si es casa de oración, tenemos que mantener el silencio en nuestras iglesias. Gracias a Dios, y antes de las celebraciones eucarísticas tenemos, por ejemplo, esa bella devoción de de hacer el Santo Rosario, porque cuando se está recitando el Santo Rosario, pues uno llega y se une a la oración, pero hay gente que llega y empieza a hablar.
Hay gente que empieza a caminar por aquí, por allá, a saludar y prácticamente saludo de besito a todos, desde la primera banca hasta abajo a saludarlos a todos. Yo estoy muy bien, qué bien, excelente que tengas esa capacidad, esa cordialidad. Eso es especial, que seas cordial. Pero estamos en la iglesia. La iglesia es oración, la iglesia es un momento de encuentro con el Señor. Vine a encontrarme fue con el Señor. Pues si yo quiero hablar con mis amigos, los llevo para una cafetería y compro un pan, una merienda y voy, comparto con ellos allá. Pero la iglesia es el lugar de oración. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, si estamos en la iglesia orando y hay dos personas que están ahí hablando, cacareando, el uno y el otro, y habla y el uno y el otro y empieza a hablar y el otro le responde? La iglesia es casa de oración, es casa de oración. Y por eso se requiere, queridos hermanos, nuestra disposición y nuestro respeto por la casa del Señor. El celo del Señor me devora. A veces entramos en la iglesia, pues venimos de nuestro traje de deporte, venimos con la gorra porque salimos a caminar y en short y así entramos en la iglesia. Entramos de una vez allá a la iglesia con nuestra gorrita, todo pasamos para allá. Y ni siquiera nos quitamos la gorrita para nosotros entrar en la iglesia, el respeto. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que perdemos la sensibilidad del lugar donde estamos. Si nosotros vamos a unos lugares públicos, a ciertas oficinas, no nos dejan entrar si andamos con mala presentado. Pero nosotros para el templo, como es la casa de Dios, allí sí pasamos y hacemos nuestros berrinches y el uno y hablamos del otro y no mantenemos esa sensibilidad por la casa de Dios. Por eso, queridos hermanos, el celo de tu casa me devora, el cuidado y el respeto que se requiere en los lugares sagrados. Que nosotros aprendamos a cuidar la casa de Dios, que es la casa de Dios, y estamos allí con devoción, con amor, gente que llega a rezar, a hablar con el Señor, y a veces nosotros pues no, llegamos y le interrumpimos. Por ejemplo, es inadmisible, no que le suene el teléfono en la iglesia, porque nos puede suceder, queridos hermanos. Ahora con nuestras realidades puede ser que a usted el teléfono se le haya olvidado colocarlo en silencio, en vibración, y pues tengas que responder una llamada y suene el teléfono en la iglesia. Pero, ¿qué es la situación? Que usted además que haya sonado el teléfono, haya contestado en la iglesia, que no se haya retirado a hablar afuera, sino que haya creído usted más importante allí, en un lugar específico. Fíjese, si uno va a un banco, a una estación del banco o en lugares públicos, usted no puede contestar el teléfono, tiene que retirarse, salir. Pero en la iglesia sí. En la iglesia sí, porque a veces pensamos que estamos como en la playa, y entramos prácticamente como que es como la playa prácticamente. El uno hace por aquí, habla por allá. No, es el respeto, es el cuidado que nosotros estamos llamados a tener por la casa del Señor. Esa devoción, esa sencillez que estamos allí es en la casa del Señor para orar, para hablar con el Señor. Por eso también pues la vestimenta, como vamos nosotros vestidos, pues vamos vestidos allí precisamente para la casa de Dios y enseñar, queridos hermanos, enseñar nosotros a saber que estamos en la casa del Señor. Y esto también, queridos hermanos, los aprenden muy bien los niños. Los niños son los primeros que aprenden. A veces nosotros sacamos las excusas de que no vamos a la iglesia porque los niños distraen. Pero en realidad no es que los niños distraigan, sino que nosotros no les enseñamos a cómo comportarse en la iglesia. Porque somos los primeros nosotros que llegamos a hablar, a pasarnos de aquí para allá. Si un niño se lleva a la iglesia y el niño ve que su papá y su mamá entran, se arrodillan, oran, él aprende, no, esto es un lugar sagrado, esto es un lugar, aprende esa sensibilidad, pero a veces no, a veces queremos girar, queremos pasear, queremos hacer esa peregrinación interna, no, queridos, es lugar de oración, es el cuidado que debemos tener nosotros por la casa de Dios. Por eso, pues, que nosotros, queridos hermanos, celebrando esta fiesta de la dedicación del templo de Letrán, pues nosotros de la Basílica de Letrán podamos mantenernos muy unidos al Romano Pontífice, siempre en la oración por el Papa, pero también mantenernos unidos entre nosotros, cuidando la casa de Dios como son nuestros templos. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.